Hola amigos, ¿cómo están? Yo aquí nuevamente frente a ustedes para seguir con nuestro curso habitual de quechua. A ver, ahora algunos van a ir a Lillancho, no ganes que pinete ya pamanta, cancunawa, cancunas no pa que espiña, que runa seminchista y apamanta no ruanan spaja. Kunan kutipecar wasun saber los partes elementales de la oración gramatical. ¿Ya? Ya no ganes to kunjis nyeri que kanya upahta kurwaran sri que nata hanglia wakikunata, kunka wakikunata. Y mat kunka wakiri son los consonantes, ¿no? Las consonantes son kunkawaki, hanglawaki kunarika las vocales, a, e, i, o, u, esos son hanglawaki, ¿no es cierto? Y kunkawaki eran las consonantes. Hemos hecho ya en las clases anteriores, hemos concluido, hemos terminado. Ahora ya vamos a entrar ya también a la parte del lenguaje, ¿no? Lenguaje. Ya que vamos a ver ahora las partes elementales de la oración gramatical. Ya que nos antes que no pasar que cosas no la oración. Anchetar jorobado saber la oración. A ver qué hay sea. A ver, ¿qué cosa es la oración? La oración pues es el conjunto de palabras con lo que se expresa una idea, un pensamiento con sentido completo. Generalmente está formado con sujeto y predicado. Claro, por supuesto, dentro del predicado está el verbo. Que no oración. Y matan no pinsanchis. Y matan no mananchis. Anchita kelkasunchis na oración. Por ejemplo, a ver, kawarichi guna. Ejemplo en quechua es kawarichi guna. ¿Ya? A ver, kawarichi sons. Por ejemplo, no caniman, pakarin, no careza coscota. Ese es el pensamiento. Chemant y matat jabar con antuta piensaimo, a ver, yecheimo, no ca, ni manjariki. A ver, y me inata casa que na coronavirus un ari, ¿no? Es un pensamiento completo, ¿no? Apoban capaz ya, ¿no? Eso se llama el conjunto. ¿Qué cosa? La oración es el conjunto de palabras. También podemos decir, bueno, es un conjunto de palabras que expresa un pensamiento completo, ¿no es cierto? Una idea completa. Che, nosotros oración. A ver, no ganses, a ver, aquí en Gari que oración, tabar khel khairi, a ver, me oración por parte en conare, a ver, y me conozco sujeto, predicado y verbo. Che, bena patamente predicado, patamente un complemento, ¿no? A ver, con no ganses, a ver, khel khairi, y me chatat, a ver. Acá está. Yo vine a tu casa. Cheper imanisant. No hamurani wasikita. Ya, ahí está. No hamurani wasikita. Yo, ¿qué cosa es? Es el sujeto, ¿no? Esto es el sujeto. Ahí está, sujeto. Anguita, intiro en China, es el predicado. Picheros son semana que hay una cuchuchara por veros, no gansa. Esto es el sujeto. Esto es el predicado. Predicado. Claro que por supuesto, dentro del predicado está el verbo, ¿no? Aunque hay verbo, ahí está el verbo. Sujeto, yo, noca, pai, ¿no? Esos son pronombres personales. A ver qué vea predicado. Que zapayan rimachinga, noca, hamuni.
maita, wasiykita, ¿no? Eso se llama una oración. Chaymanta octava oración es que hay para ver. Y ahí está. Teófilo duerme en el suelo. ¿Maybe pones con Teófilo? Pampapi, pampapi. Teófilo, pampapi, ponisha, ¿no? Duerme. Está en tiempo presente. Teófilo duerme en el suelo. Aunque casi nada, yo vine a tu casa es cuando está en tiempo pasado, ¿no es cierto? Yo vine a tu casa. No cajamurane o así quita. Es tiempo pasado. Pero en cambio este Teófilo duerme en el suelo, llegas en tiempo presente. O sea, con ambache. Teófilo duerme en el suelo, ¿no? Entonces esto es el sujeto. 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 Loca. ¿No es cierto? Duerme. Es el predicado. Predicado, ¿no? Verbo, aquí está, ahí está el verbo. Por ejemplo, que no verbo, ¿no es cierto? El que termina, palabras que terminan en er, ir, or, ¿no es cierto? Entonces aquí está, vine. Vine, ¿qué cosa es venir, ¿no es cierto? Venir. Yo vine, tú vienes, él viniste, ellos vinieron, aquellos vinieron, ¿no es cierto? En tiempo pasado, ¿no es cierto? No jamurani, pai jamuran, hakai hamuran, paikunata samuranco, hakaikunata samuranco, paikunata samuranco está en tiempo presente, ¿no es cierto? Es una conjugación. A ver, en dormir. Teófilo duerme en el suelo, dormir. Yo duermo, tú duermes, él duerme, ellos duermen, vosotros duermen, aquellos también duermen, ¿no es cierto? Está, ¿no es cierto? Ahí está en la conjugación, que es en verbo. Estos son el conjunto de palabras. Eso se llama la oración. Si mana que mana calmancho que predicamos en esta cama, que Teófilo, ¿qué cosa hace? Teófilo nomás sería, pero y mata troasiani, y mata roancari, y mata casian, Teófilo solamente solamente un ser. Zapallan, pailla, ¿no? Entonces, por eso le estamos poniendo aquí su predicado, el complemento le estamos poniendo, ¿no es cierto? Así es, Teófilo camina, ¿no? Camina por el campo. Teófilo por eso, que pampati, ¿no? Teófilo por eso en pampapi, está en tiempo presente, ¿no? Teófilo purishan hakai pampapi purishan. También Teófilo puris hakaran kain napuncho, ya en tiempo pasado. En tiempo futuro sería Teófilo purinka, que pampapi purinka, sería, ¿no? Esto es la oración. O sea, eso por eso dice, es un conjunto de palabras que expresa un pensamiento completo. Por ejemplo, aquí en el campo, ¿de dónde? Para completar, todavía acá hay una palabra que se puede completar, eso se llama complemento. Entonces, aquí está predicado y aquí viene el complemento. Acá, entonces se puede comprar, Teófilo camina por el campo con su mamá o con su perro, entonces es la palabra complemento, ¿no es cierto? La oración, ¿no? Hemos definido la oración. ¿Qué es la oración, no es cierto? Ahora vamos a ver partes elementales de la oración gramatical. Hemos hecho la oración, entonces ahora vamos a hacer sus partes. ¿Ya va a reconocer? ¿Ya te copian? ¿Ya? ¿Ha copiado, señorita? Sí. Ya, ni manquea. Ya.
Ya, partes elementales de la oración. Ya hemos hecho la oración. ¿Qué es la oración? Entonces vamos a hacer a sus partes. Porque la oración tiene bastantes partes, tiene 9 partes. O cuadro chatarajar o oración es nata, a ver. O tahuacochuta. Tahuacocho se llama pues, un rectángulo, un cuadrado. Ya, partes elementales de la oración son 2, variables, invariables. Ya, las partes elementales de la oración son 9. Che oración a kasan nanguna partinguna kasan che me isqun. Che taka qilqasunchis, qichasunchis. A ver, primer kasan sustantivo. Che manta hamun adjetivo. Che manta hamun artículo. Che mare hamusan pronombre. Después del pronombre viene el verbo. Ya aquí está. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Esos son los variables. Chaimanta kasan tawa invariable. Los invariables son adverbio. Chaimanta vamos a ver la preposición. Después viene la conjunción. Por último viene la interjección. Ya, estos son los partes elementales de la oración. Aunque ikunatan kuna no van si hachasonchis. ¿Qué cosa es el sustantivo? ¿Qué cosa es el adjetivo? ¿No? El artículo, el pronombre, el verbo. Che oración tañada ruanchis ñek. Che manda anche ikunatan kuna hachasonchis. ¿Qué cosa es el adverbio? La preposición, la conjunción y la interjección. No van si paja que sustantivo ka runasin paja suti. Suti, imagen, che sustantivo en señalan, pai ujpin, pai nin, runa, waka, caballo, suticunata nin, suticuna, pai riki nin anche suti, sutita chura anche sustantivo, por eso le estamos poniendo suti. Adjetivo imatag, sutig rampagnin, sutig rampan.
Sutej rampajni. Artículo rimataj. El artículo es sute rimachi. Sute rimachi. El pronombre sute geranting. Sute geranting. Verbo rimataj. Semichak sute. Ya está, checa, cheikunata con yachasunches, o clasicunate, a ver, vamos a hacer el sustantivo. Imagínate, sute niku. Adjetivo tapas, imagínate, sute rampaj nini. Sutema casca, sutema ratan. Nare artículo es sute rimache, ¿no? Artículo que rimache sute tare que, ¿no? El, la, lo, las, ¿no es para qué? Chenare pronombre de sute geranting, o sea, es el nombre a cambio de la palabra del hombre, ¿no? Pronombre, él, tú, ellos. Che mandaré. Simichak sute el verbo, para conjugar, ¿no? Yo no capurirán, pai puriran, jaca y puriran, ¿no? Bonitos, bro. Entonces vamos a aprender, vamos a ver todas esas cosas en las próximas clases. Che mandaré el adverbio, a ver, el adverbio es simichak askakni. Askakni, ya. Che mandare, nare mat la preposición es seque y apaco. Seque y apaco. Preposición. Seque y apaco. La conjunción que junio orique. Junio Kanjina, paijina, nesparik. Kanjina hakairuna, paijina hakairuna, esa conjunción es el que conjuga, es el que une. ¿No es cierto? Ya que Agnatara no hagas una son sabe. Junio. Y la interjección. Caparejena interjección, o sea, están con los signos de admiración, con los signos de interrogación. Oh, ¿para quién? ¿Cómo? La interjección. Caparejina. Chayaka, a ver, panaycuna, señoracuna, huaracuchacuna, que las partes elementales de la oración gramatical. Entonces, en las próximas clases vamos a hacer el sustantivo, adjetivo, el artículo, el pronombre, el verbo, después el adverbio, preposición, conjunción, interjección, ¿no es cierto? Entonces, todo eso vamos a desarrollar en las próximas clases que nos va a tocar. Ajna waqaykuna panaykuna chay qankunap chaykunata allinta nanqis qillqanqis allinta ruwanqis chayqa nuqanchikqa ukutin kamañacha ukutinña kutiramus nuqawanqa a ver allinchus kashan entendikushanchus manachus nuqapaqa allinmi kashan
A ver, Huaquenca, de repente hay para otros quechólogos, para otros profesores, de repente está pues, un poco algo que no está tan visible, comprensible, ¿no? Entonces ya pues, me sabrán como disculparme, ¿no? Todo lo que he aprendido, todo lo que sé, yo le estoy ahí compartiendo a ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima.